La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Retomemos la enseñanza de esta semana, principios básicos de la guerra espiritual. Ese es el estudio que hemos venido trayendo ya durante 3 años. Sin embargo, el tema puntual de esta semana es la posición del cristiano frente a los demonios. Así se llama el tema de esta semana, la posición del cristiano frente a los demonios. El día de ayer vimos que el no creyente está bajo la influencia, la opresión y aún bajo la posesión de los demonios, y que el cristiano desobediente está bajo la influencia, ya no la posesión, el cristiano desobediente está bajo la influencia o la opresión también de los demonios. Lo demostramos por la palabra. Hoy vamos a mirar qué pasa con el cristiano, cuando deja de ser una persona natural, una persona nacida de Adán, una persona sin haber conocido al Señor Jesús. ¿Qué sucede? ¿Por qué tendría que cambiar algo en la vida de aquel que conoció al Señor, recibió un nuevo nacimiento, ahora lee la Biblia, obedece la Biblia? ¿Qué pasa en esa situación? Para eso quiero decirle que la humanidad entera nace siendo pecador. Escúchelo. Cada criatura en el mundo entero es engendrada en pecado, escuche, y nace siendo pecador. No voy a explicarle algunas connotaciones que tiene esto cuando estudiamos qué pasa con 2 cristianos en santidad cuando engendran un niño. Le voy a decir, resumiendo un poco para no irme a meter en temas que no nos corresponden esta semana, que cuando 2 creyentes tienen un bebé, dependiendo lo que hayan alcanzado de la gracia de Dios, ese par de creyentes van a tener un niño, una niña, un bebé, lo van a tener dentro de una dimensión de libertad muy alta, pero ese niño, esa niña que nace siendo una persona natural, un ser humano pecador. Así que esa criatura que nació en un hogar cristiano o de padres cristianos tendrá que crecer, escuche, tendrá que conocer el pecado y tendrá que arrepentirse para poder alcanzar la salvación que Jesucristo brinda a todo aquel que se acerca a su vida. Espero que eso le quede claro. Entonces vamos a hablar de nosotros, usted y yo. Nacimos sin Cristo, no nos interesaba Cristo, vivíamos nuestra vida común y corriente, pero ignorábamos, hermano, que un día, después de que Adán y Eva pecaron y después de que la humanidad se sumergió en los delitos, en los pecados, en las transgresiones, que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, su Santo Espíritu, desde antes de la fundación del mundo, conociendo lo que iba a pasar con Adán, habían diseñado un plan de salvación. Así que antes de Jesucristo no había absolutamente nadie libre de pecado, nadie. De tal manera que todo el que moría estaba en las manos de Satanás. La Biblia habla de que aún ese gran servidor de Dios, como lo fue Moisés, cuando murió, Satanás por derecho legal
tomó a Moisés con su cuerpo y quiso apropiarse de él. Dice por allá Judas, antes de Apocalipsis, que Dios envió un ángel para que contendiera, para que peleara con Satanás por el cuerpo de Moisés, por el derecho que Satanás tenía hasta antes de que el Señor Jesucristo fuera glorificado. Pero entonces el diseño para salvar la humanidad de esa naturaleza pecaminosa y de ese fin inevitable de la condenación fue Jesucristo el Señor. Ese fue el diseño que el Señor, que nuestro Padre Celestial tenía para rescatar, para recuperar lo que se había perdido. Se perdió una raza, una naturaleza que Dios había hecho buena, santa, se perdió. Por una mentira de Satanás se convirtió en una naturaleza pecaminosa, pero entonces vino el Señor Jesucristo y en cuerpo de ser humano, venga, acompáñeme, Filipenses capítulo número 2, aquí dice el proceso que tuvo el Señor Jesús cuando vino aquí a la tierra. Filipenses capítulo número 2, versículo número 5, nos dice cuál fue el proceso del Señor para poder venir aquí a la tierra a cumplir su trabajo, su proyecto ¿de qué? De redención, sí Señor. Versículo 5, Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Está hablando del Señor Jesucristo allá en el cielo. Él no se aferró a su estado de Dios, a su forma de Dios. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto fue, dése cuenta, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el que estaba sentado con su Padre en la eternidad, el que trabajó juntamente con el Padre para diseñar el mundo, para diseñar el universo entero, dejó el cielo y tomó un cuerpo de hombre, lo tomó, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto fue lo que Dios Padre, con nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo, diseñaron para redimir a la humanidad del pecado, de la desgracia, de la condenación inevitable que tenía la humanidad entera. Que el Señor Jesucristo se hiciera hombre y como hombre viviera en esta tierra y no pecara. Porque la condición de nuestro Padre Celestial para poder perdonar los pecados de la humanidad era que la sangre de un justo, uno solo, y ayer leímos que la Biblia dice no hay ni uno solo, justo no hay ninguno, pero nuestro Señor Jesús sí. ¿Quién dice amén? Así que Él se hace hombre, viene, crece, desarrolla su ministerio y muere, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y al morir, como una persona sin mancha, como un hombre sin pecado, lo que pasa es que cumple con el propósito y el proyecto de Dios de entregar su vida en santidad, derramando su sangre santa. Satanás se equivocó cuando creyó que estaba derrotando al Hijo de Dios en una cruz. Se equivocó. Y se cumplió el propósito con que el Señor Jesucristo vino a esta tierra. Se lo voy a decir de esta manera. Se llevó a cabo la función, se llevó a cabo la tarea por la cual Jesucristo vino a esta tierra. Y le voy a mostrar en Juan capítulo número 1 lo que dice la Biblia de uno de sus proyectos principales. El Señor Jesús hizo cosas maravillosas, extraordinarias y muchas. Sin embargo, quiero que vea esta que es lo que le da a usted la idea de qué pasó con el ser humano. ¿Por qué? Si era irremisiblemente condenado, ¿de dónde sale que hoy en día
hayan personas en esta tierra con la naturaleza de Dios. Si Satanás y los demonios tomaron autoridad en la caída del ser humano sobre toda la humanidad para influenciarlos, oprimirlos y hasta poseerlos, ¿qué pasó? Tiene que haber pasado algo extraordinario y usted tiene que estar seguro de lo que pasó. Juan capítulo número 1, versículo número 11, está hablando del Señor Jesucristo. A lo suyo vino, a su encomienda, a su trabajo. A lo suyo vino y los suyos, los israelitas, no le recibieron. ¿Y cuál fue el trabajo del Señor Jesucristo? Engendrar hijos. Personas ya nacidas con una naturaleza pecaminosa, con una naturaleza caída, con una naturaleza adámica, engendrarlas en el Espíritu y hacer que nacieran de nuevo en el Espíritu. Esa es la función de la que estaba hablando aquí Juan. Dice, a lo suyo vino, a lo suyo, a su encomienda, a levantar familia, a engendrar familia en el Espíritu. A eso vino el Señor Jesús en este pasaje. Dice, y los suyos no le recibieron. 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A ver, míreme acá. Nace el ser humano y nace dentro del reino de las tinieblas. Así que ese niño no hay necesidad de enseñarle a mentir. Él, de su propia naturaleza, empieza a mentir. Así que ese niño no hay necesidad de enseñarle a robar. De lo que nació con él, le nace tomar algo que le gustó y esconderlo. Roba. No hay necesidad de que al niño se le enseñe la rebeldía. Él desde que está en los brazos de su mamá tiene la rebeldía como parte de su naturaleza. Así que si no le gusta algo que la mamá le dio, o si no le corren rápido con la comida, él se arquea, grita y patalea y se quiere tirar de los brazos de la mamá, en una rebeldía impresionante, en una ira impresionante. Así que esa persona crece cometiendo pecado, pero un día, dentro de la razón que da el crecimiento en el ser humano, con un alma ya consciente, con una mente consciente de lo que está pasando a su alrededor, él se da cuenta que está haciendo cosas malas. Ella, esa niña, se da cuenta de que está haciendo cosas malas y que le gustan esas cosas malas. Después de meterse en muchos problemas, en pocos, no sé, escucha la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Dios inclina su corazón a él y hace que la persona, por curiosidad, no sé, por necesidad, por cualquier cosa, busque al Señor. Abra la Biblia, cierre sus ojos y ore al Señor. Vaya a una iglesia cristiana, etc. Y cuando Dios recibe a esa persona con naturaleza pecaminosa, con naturaleza de orgullo y codicia, que provino de la mentira del diablo, la mentira de Génesis capítulo 3, cuando Dios toca esa vida, cuando Dios lo acepta y lo bautiza en el Espíritu Santo, en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, lo incrusta en el cuerpo de Cristo, y le cambia esa naturaleza, y según lo que dice Efesios 4:24, lo crea según Dios mismo en la justicia y santidad de la verdad de Dios. Esa persona deja de estar en el reino de las tinieblas y ahora pasa al reino de los cielos. No necesito decirle que en este mundo solamente tenemos dos reinos, no hay tres, dos: el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Nadie puede estar en la mitad de los dos. No, olvídese de eso, no se deje engañar. El que no está en el reino de los cielos está en el reino de las tinieblas. El que no está en el reino de las tinieblas está en el reino de los cielos. No hay ningún otro reino aquí en la tierra. Así que el cambio de la naturaleza hace que esa persona sea trasladada, la Biblia dice de adopción, el espíritu de adopción, el Espíritu Santo,
como espíritu de adopción, hace todo el papeleo en el mundo espiritual para arrancar ese pecador de la familia del diablo y trasladarlo a la familia de Dios. Entonces dice la Biblia en el versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio la autoridad de ser trasladados de las tinieblas a su luz admirable, al reino del Hijo de Dios. ¿Quién está entendiendo? Entonces mire cómo se dan las condiciones. Entonces mire que esto no es cuestión de ir a una iglesia, no es cuestión de conocer la Biblia, no es cuestión de haber leído toda la vida la Biblia, no es cuestión de orar o saber orar, es cuestión de que en usted y en mí haya un testimonio de que somos hijos de Dios. Uno solo. Si no hay testimonio dentro de usted de que es un hijo de Dios, de que ha nacido de nuevo, déjeme decirle que usted sigue bajo la influencia, la opresión o la posesión de uno o más demonios. Porque solo el nacimiento de nuevo, solo el que nace de nuevo, deja de estar en la familia del diablo y ahora está en la familia de Dios. Ha recibido un reino, así como lo recibió Adán, un reino gratuito, con unos derechos gratuitos. El que ha nacido de nuevo ha recibido el reino de los cielos y ha recibido muchísimos derechos que ahora puede disfrutar. Hola. Ahora puedes disfrutar. Esa es la diferencia. He aquí la diferencia entre uno y otro. Te voy a dar más diferencias. El que nació naturalmente de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza adámica, esa naturaleza de orgullo y codicia produce una conducta, produce unas acciones. Yo ya se lo he dicho, quiero repetírselo y refrescárselo. Así que la conducta o las acciones de la persona que no ha nacido de Dios, que no ha recibido a Cristo en su corazón, son las obras de la carne. Para la persona natural es normal que su conducta sea de esta manera. Escúchelo: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estoy hablando de Gálatas 5, 19, 20 y 21. Aquí está. Los demonios tienen derecho legal sobre el hombre natural, sobre las personas naturales que no conocen a Cristo, porque dentro de ellos está la iniquidad, dentro de ellos están los pilares de esa iniquidad, orgullo y codicia, y todo, óigame, todo lo que rige, todo lo que gobierna la vida de ese hombre sin Cristo es el orgullo y la codicia. Así que él manifiesta estas obras de la carne, y sobre esas obras de la carne es que vienen los demonios a señorear. Los demonios vienen a señorear en esa naturaleza porque esa naturaleza produce pecado, entiéndalo. Las obras de la carne son pecados. Y los demonios tienen plena autoridad de influenciar, de convivir con aquella persona que se mueve y que obra de acuerdo a las obras de la carne. Pero cuando ya el hombre es trasladado de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo, es porque la naturaleza le fue cambiada. Ya su naturaleza no es de orgullo y codicia proveniente de la mentira de Satanás, sino que ahora esa naturaleza es de justicia y santidad proveniente de la verdad de Dios. Pues ya esa naturaleza no produce esa conducta, no produce
esas obras, no. Ahora esa nueva naturaleza produce esta conducta, versículo 22 de la misma carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, ahora no hay obras de la carne, sino un fruto espiritual, porque él ya fue cambiado en su naturaleza. Mas el fruto del Espíritu es amor, el deseo de hacerle el bien a todo el mundo, empezando por él mismo, por ella misma. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay quien juzgue a alguien que se mueva en esta conducta. ¿Sabe por qué? Porque el que se mueve en esta conducta tiene una naturaleza nueva que no puede ser gobernada por los demonios. Entonces empiece a hacerse a la idea de que cambiada la naturaleza de esa persona, ahora los demonios no tienen dónde operar, los demonios no tienen dónde gobernar. Ya no hay obras de la carne en su vida, ahora está el fruto del Espíritu como forma de vida en ese creyente. Así que ahora viene lo que el Señor Jesucristo ganó para sus hermanos menores. Usted y yo somos hermanos menores del Señor Jesús. Ahora vienen los derechos que el Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario y te entregó gratuitamente. Ahora viene el poder del reino de los cielos y del rey de ese reino sobre nosotros. Viene a ser depositado en nuestra vida para que hoy nuestra posición frente a los demonios cambie. Nuestra posición frente a los demonios sin Cristo era terrible, claro. Cualquiera que dijera que te iba a hacer una hechicería, te la hacía. Sin Cristo, cualquiera que se le antojaba ir donde un brujo, donde un aspirante de hechicero, donde un aprendiz de agorero, y le diera tu nombre y le diera una fotografía, un mechón de cabello, una prenda íntima o cualquier otra cosa, perdiste. Porque todo lo que te hicieran te entraba, todo. Porque estábamos bajo el gobierno, directamente bajo el gobierno de los demonios. Pero cuando ya somos cambiados de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo, las cosas cambian. Las cosas cambian. Ahora aquel que no tenía protección, aquel que no era hijo de Dios, que no tenía un padre que lo pudiera proteger, ahora entra a ser familia de Dios. Yo le estoy diciendo una cantidad de cosas y se las quiero comprobar por la Biblia. Vamos a empezar a leer y ahora les sigo contando. Ubiquémonos en Efesios. Ahí está Efesios, adelantico. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Versículo 13 al 22. Efesios 2, del 13 al 22. Dice la palabra: pero ahora en Cristo Jesús. Bueno, vamos a leer desde el 11. Nos empapamos mejor. Dice el versículo número 11: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el judío y el gentil, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esto es lo que le estoy narrando. Esto fue lo que sucedió. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es lo que le estoy explicando. Ya ahora, como parte de la familia de Dios, tenemos una morada, tenemos una fortaleza que nos acoge, se llama el cuerpo de Cristo. El edificio que se va construyendo es el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cuando el creyente deja de ser uno de los pecadores, porque por la sangre de Cristo, el que fue pecador ahora es justificado, ahora es santo. ¿Qué pasó? Sí, Señor. El que era pecador, Romanos, véalo conmigo. Romanos capítulo 3. Allá mismo donde le leí ayer, le voy a leer hoy. (3:23) se lo leí ayer y le voy a complementar lo que le quiero decir hoy en los siguientes versículos. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, en Adán todos pecamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la situación anterior nuestra, en manos de los demonios. 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Usted y yo fuimos justificados de nuestros pecados, ya no somos pecadores. Hola, ya no somos pecadores, ya la naturaleza pecaminosa en nosotros no está. Ya la naturaleza pecaminosa de nosotros fue quitada. Así que el gobierno de Satanás sobre nuestra vida tampoco está. ¿Y sabe por qué no? Porque las obras de la carne ya no están. ¿Ah? Pues, alguien podrá estar pensando, ¿y si un cristiano sigue practicando las obras de la carne, no es cristiano? De eso vamos a hablar mañana. Mañana vamos a hablar, conforme a lo que dice la Biblia, si puede ser que un cristiano siga viviendo en las obras de la carne y por qué. Y si ese cristiano, siendo cristiano, de alguna manera puede ser afectado por demonios. Eso lo vamos a ver mañana. Pero lo que le estoy diciendo aquí es que la persona que dejó de ser persona natural y ahora es un hijo de Dios, una hija de Dios, ya no está en la misma condición que estaba antes, ya no está bajo el gobierno de los demonios. Escuche, y esto fue algo bien tremendo, hermano, que demoró décadas para salir de la mente del cristiano. El cristiano que nunca le había puesto cuidado al diablo, el cristiano que creía que el diablo era ese muñequito que, en la caja de fósforos, un muñequito ahí todo chistoso, con una cola, con una punta de flecha, con unos cachos, con un trincho, que ese era el diablo. Y esa persona natural que nunca le puso cuidado al diablo, ¿qué diablo ni qué nada? Y que Satanás logró que lo ignoraran y sigue logrando que lo ignoren allá afuera. Cuando llegó a la vida cristiana, todo se le convirtió en el diablo. Todo se le convirtió en el diablo. Entonces, desde que llegó le dijeron, tenga cuidado, porque ahora que usted recibió a Cristo en su corazón, Satanás se va a levantar contra usted, los demonios lo van a querer destruir, le van a querer quitar el trabajo, le van a querer quitar, bueno, quién sabe cuántas cosas. Y resulta que coincidió
con que ese cristiano se convirtió en un religioso, empezó a hacerle fuchi a todo el mundo porque todo el mundo estaba endemoniado y porque todo el mundo tenía demonios y se contaminaba. Empezó a resistir su autoridad en su empleo, en su empresa. Ya no trabajaba como antes, ya despreciaba a su patrón. Y si le pedía que se quedara un poquito más, decía, yo no le voy a regalar mi tiempo a un impío. Y lo echaron, entonces decía, el diablo. Y ese cristiano se le convirtió todo lo que le pasaba en obra de Satanás. Y nunca se puso a meditar esto que estamos hablando hoy, usted y yo. Si yo ya no soy pecador, que el pecado era lo que le daba lugar a Satanás sobre mi vida, mi salud, mi economía, mis hijos, todo lo demás. Si ya el pecado no está sobre mi vida y por consiguiente la maldición del pecado no puede estar, como la enfermedad, como la desgracia, como la ruina, ya no. ¿Por qué le debe tener miedo al diablo? Si ya Satanás no tiene motivo, no tiene el derecho para dañar mi vida, porque ya no practico las obras de la carne, o sea, ya no soy pecador, ya no practico el pecado. ¿Por qué he de tener miedo al diablo? Hágase esa pregunta. Si lo que me está diciendo el Señor es que la persona que recibió a Cristo fue trasladada de la ignorancia en que vivía, de la oscuridad, de las tinieblas en que moraba, a la luz de nuestro Señor Jesucristo, al reino de los cielos, donde Jesucristo es el que te guarda y te protege. ¿Ah? Mire, póngale cuidado. Y no voy a hablar sino del cristiano así como lo recibe Dios. No voy a hablar del cristiano bueno, regular o malo. No, de un verdadero cristiano. Estamos hablando de lo que hace Dios. Mañana vamos a hablar de las diferentes vertientes de los cristianos. Estamos hablando de lo que hace Dios cuando rescata a la humanidad, cuando rescata al ser humano de las tinieblas y lo hace su hijo. Esta persona, que ya no es una persona natural, fue justificada por la sangre de Cristo, lavada por la sangre de Jesús, le fue quitado su pecado, le fue quitado, óigame, el derecho que tenía Satanás para venir y atacarlo. Se lo compruebo, Colosenses, capítulo número 2. Colosenses capítulo número 2. Versículo número 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí está. Aún nosotros siendo pecadores, el Señor nos rescata, nos lava con su sangre, nos perdona los pecados, y el acta de los decretos, o sea, esa factura por cobrar que Satanás tenía en su mano para atacarlo a usted, a su familia, su economía, su salud, sus hijos, esa acta de los decretos quedó clavada en la cruz. Hola. Ya Satanás no tiene cómo. Ya no tiene cómo. Le estoy mostrando cómo perdió Satanás el poder y la autoridad sobre su vida. Escuche, le estoy mostrando cómo Satanás perdió la autoridad y el gobierno sobre ese que hasta ayer fue un hombre natural y sobre el que ejercía todo poder y toda autoridad. Ahora es un hijo de Dios y ya no tiene autoridad. La sangre de Jesucristo lo justificó. Jesucristo se hizo maldición en la cruz para que esa nueva criatura hoy sea bendición en él. ¿Está entendiendo? Jesucristo, con su obra en la cruz del Calvario, con esa obra perfecta, ahora pagó el precio total por esa nueva criatura, el precio total por su libertad, el precio total por su sanidad, el precio total por su prosperidad, el precio total por su paz, por la restauración de todo lo que el diablo había dañado. Dele la gloria a Dios.
Así que ya Satanás no tiene derecho sobre la vida de esa persona, y no estoy diciendo de nadie, sobre la vida de esa persona que nació de nuevo. Pero ¿en qué cambió él? ¿En qué cambió? Solo tiene una nueva naturaleza y tiene que seguir guardando distancia con los demonios. ¿Será mejor que esa nueva criatura no se meta con los demonios? ¿Será mejor que los deje tranquilos? ¿Será mejor que, porque de pronto esa naturaleza le fue cambiada, Satanás perdió la autoridad sobre él, pero él como nueva criatura no tiene autoridad sobre los demonios? ¿Podrá hacer eso? ¿Podrá hacer eso? Pues yo quiero decirle algo, mi hermano. Quiero decirle que aún cuando los discípulos del Señor Jesucristo no tenían autoridad, no tenían una nueva naturaleza, escuche, corrijo, aun cuando los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, estando Jesucristo aquí en la tierra, aun cuando en ese tiempo no tenían una nueva naturaleza, no habían nacido de nuevo, los discípulos del Señor, el Señor Jesucristo con su autoridad, les dio poder y autoridad a ellos para que echaran fuera demonios, para que se enseñorearan sobre los demonios. ¿Lo quiere ver? ¿Lo quiere ver? Mateo capítulo 10. Versículo número 1. Quiero decirle que el Señor Jesús tuvo 12 discípulos naturales en su naturaleza pecaminosa. Versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué pasó con estos hombres? Aún siendo personas naturales, recibieron de parte de nuestro Señor Jesucristo poder y autoridad sobre los demonios. Eso sí, escuche bien, medite, no se lo voy a gritar, no quiero que se emocione. El Señor Jesús le dijo: te doy autoridad y poder para echar fuera espíritus inmundos y para solucionar los problemas que el pecado le dejó a la gente, para sanar enfermedades. Luego, el Señor en Lucas capítulo número 16 dice esto de los nuevos nacidos. Oiga, Marcos, ¿les dije? No, Marcos capítulo 16, perdónenme. Luego en Marcos capítulo 16 dice esto de los nuevos nacidos. 16:17 de Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen. Escuche, no está diciendo, y estas señales seguirán a los pastores, y estas señales seguirán a los ministros, a los profetas. No, a los que creen. ¿Usted cree? El que acaba de llegar a la iglesia, si cree en el Señor Jesucristo, estas señales lo siguen. Escúcheme. ¿Está entendiendo? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Ya? ¿No estamos averiguando eso? ¿Cuál es la posición del cristiano frente a los demonios? ¿Cuál es? Posición de señorío, de poder, de autoridad. El cristiano tiene que darse cuenta de eso, hermano, porque yo conozco muchos cristianos que le tienen miedo al diablo y a los demonios, porque no se le enseñó esta verdad que estamos viendo nosotros. La posición del cristiano nacido de nuevo, del cristiano frente a los demonios, es de poder y de autoridad. ¿Es de qué? Bueno, sigamos comprobándolo, porque esto no es así solamente. Vimos cómo el Señor Jesús dice: vaya, prediquen, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y estas señales seguirán. Y les da una cantidad de derechos al nuevo nacido. Hablar nuevas lenguas, no hay necesidad de seguir creyendo en lo que nos enseñaron en otro tiempo, que había bautismo en lenguas, no existe. Hablamos en lenguas los que tenemos fe. ¿Qué cosa? Los que tenemos fe. Efesios
capítulo número 1. Vamos a convencernos de qué tanto poder Dios le ha dado al cristiano frente a los demonios. Efesios capítulo número 1, vamos a leer desde el versículo número 15. Efesios 1, 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es que la iglesia no ha entendido, una gran cantidad de iglesia no ha entendido quién es. Hay muchos cristianos que no saben quiénes son en Cristo y todavía se les esconden a los problemas y todavía les da susto los demonios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Óigame, la herencia que Dios nos dio a nosotros, esas riquezas tan grandes, hermano, incluyen autoridad sobre los demonios. Y no cualquier clase de autoridad. Lea 18 y 19, porque es como una sola oración. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Espérese, por favor, vuelva a leer versículo 18, 19 y 20. Pablo dice que él desea que nuestros ojos sean alumbrados, los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en todos los santos. Hay una herencia en nosotros. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Oiga, la herencia que el Señor Jesús te dio incluye poder. ¿Qué fue? Ese poder es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Yo le llamo el poder de la resurrección. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y ese mismo poder lo sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales? Ahí, escúcheme. Lo que está diciendo este texto es que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, Filipenses 2, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Esto fue posible porque nuestro Padre Celestial lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su lado. Óigame, el estrado de Dios se llama lugares celestiales. Esos son los lugares de poder, dominio y autoridad. Y Dios sentó a Cristo en ese lugar celestial de poder, de dominio y de autoridad sobre los demonios. No nos vamos a equivocar. Estamos hablando de una posición sobre los demonios. Sobre los demonios. Allí está sentado el Señor Jesucristo. Él es cabeza de todo principado y de toda potestad. ¿Qué fue? Él es cabeza de todo principado y de toda potestad. Y el lugar que se le dio al Señor Jesucristo, ese lugar de poder y autoridad sobre los demonios, fue sentarlo a la diestra de nuestro Padre Celestial en lugares celestiales. Listo. Ahora, ¿qué pasó con nosotros? Efesios capítulo número 1, versículo número 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo a nosotros. ¿A quién? No, diga a mí. Ya individualícelo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. A usted y a mí. En el mismo lugar donde está sentado nuestro Señor Jesús, lugar de dominio, poder y autoridad, allí está sentado el cristiano. Allí está sentado el cristiano, el nacido de nuevo. Y se lo confirmo otra vez, capítulo 2, Efesios capítulo número 2, versículo número 6. Bueno, desde el 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, una vida celestial, una vida de Dios. Por gracia sois salvos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Oiga, no se le olvide, hermano. Sería bueno que nunca se le olvide de hoy en adelante, si no lo sabía. Si ya lo sabía, bueno, lo está confirmando. Pero si no lo sabía, deje de tenerle miedo al diablo, hermano. Deje de tenerle miedo a los demonios. Al Señor Jesucristo le plació tomar al ser humano, lavarlo de su pecado, darle una nueva naturaleza y convertirlo en autoridad sobre los demonios. Deje el miedo. Lo está diciendo la palabra. Ahora miremos lo que dice Romanos. Es que hay tantos textos, no voy a alcanzar a dárselos todos, pero voy a tratar de que podamos tener esto muy claro. Romanos capítulo número 5. El versículo número 12, si usted tiene una Biblia con títulos, debe decir algo así como Adán y Cristo, o sí, más o menos así debe decir. Versículo número 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es lo que venimos hablando, ¿sí o no? La Biblia no se contradice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Confirmadito, lo que dijimos ayer. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, figura de Cristo. Pero el don, el regalo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el regalo de Dios, el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Sí está entendiendo o no? Me gusta que vaya entendiendo. Si por el pecado de Adán reinó la muerte y la desgracia, por la justicia de Cristo, por la santidad de Cristo, reinó mucho más para los que creemos el don de Dios, el regalo de Dios, la santificación de Dios. Otra vez el 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don, con el regalo de Dios, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, la desobediencia de Adán, para condenación de toda la humanidad. Pero el don, el regalo de Dios, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Cuál es el regalo de Dios? Jesucristo. ¿Cuál es la justicia de Dios? Jesucristo. ¿Lo tiene claro? Dice, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pónganle cuidado a este versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, y reinó, y vino el derecho legal de los demonios sobre la humanidad,
Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Escuche esto, está hablando de reinar. Y usted tiene que entender qué está hablando allí. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esos son los cristianos. ¿Qué está diciendo esto allí? Que si los demonios se enseñorearon de los seres humanos a causa del pecado de Adán, mucho más nosotros seremos señores de los demonios. Óigame, reinaremos sobre los demonios, nosotros, los que hemos recibido la abundancia del regalo de Dios y la abundancia de la justicia. Pero entonces aquí se abre un paréntesis así grandote, que es lo que vamos a hablar mañana. Porque persona que nació de nuevo y recibió este derecho, el derecho a reinar sobre los demonios y sobre las fuerzas del mal, y nunca se esforzó por conocer los mandamientos de justicia, y nunca se preocupó por vivir los mandamientos de justicia, los mandamientos más pequeños. Solo se conformó con dejar de tomar licor, dejar de mentir, dejar de matar, dejar de robar. Pero siguió airándose, siguió practicando las obras de la carne, como la enemistad, como el pleito, como la contienda, como los celos, como la envidia. Ese no recibió, al menos no aceptó la abundancia del don de la justicia, aunque la gracia está sobre él. La Biblia está diciendo que reinaremos en vida, los que fuimos justificados por la sangre de Cristo y trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesús. ¿Se está dando cuenta? No vamos a hablar de los cristianos que siguieron viviendo en las obras de la carne, sin la justicia de Dios, no. Hablemos de esto que nos está diciendo el Señor aquí. Dios le concedió al cristiano sentarse en lugares celestiales, en los mismos lugares de poder, dominio y autoridad que le dio a Cristo. Y nos dio el poder de reinar sobre las fuerzas oscuras, sobre las fuerzas de los demonios, sobre los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas. Nos dio poder y autoridad para reinar sobre los demonios, como que fuera el mismo Cristo. Qué difícil, ¿sí o no? Qué difícil. Qué difícil es para muchos cristianos, aunque lo ha leído y lo ha vuelto a leer, qué difícil es para muchos cristianos creer que es cierta esa palabra que dice que a los que creen las cosas que yo hago, ellos también las harán, y aún mayores harán. Esa partecita, y aún mayores harán. ¿Mayores que el Señor Jesús? No, nunca. Jesús es insuperable. Bueno, no le crea al Señor Jesús, no le crea. Pero fue el mismo Señor Jesucristo el que dijo, aún mayores harán. Y Él da la razón, ¿por qué? Porque yo voy al Padre y la iglesia permanece en la tierra. Es como que Jesucristo, no, es como no, literal. Es que Jesucristo permanece en usted y en mí. Y eso es lo que los demonios, si usted lo cree, porque esto es por fe, es lo que los demonios pueden percibir, es lo que los demonios pueden ver. Hermano, le digo una cosa, cuando usted cree esta palabra y se ejercita en ella, no para enseñorearse sobre otros seres humanos, no es para eso. Tenemos que ser servidores de los demás, así como Cristo, siendo Señor y Rey, vino a servir, no a ser servido, sino sirviendo a la humanidad. Tener claro quién es usted delante de los demonios. Usted va a empezar a percibir dónde hay un demonio. ¿Sabe por qué? Porque usted está en un supermercado, está escogiendo las frutas, está así, y viene una persona y cuando se acerca a usted, usted le ve la reacción en la cara, hace así, y te mira, y retrocede y se va. En él hay un demonio. Los demonios reconocen quién cree en el poder de Jesucristo y quién cree que Él es portador de ese poder.
Inmediatamente. Te vas a dar cuenta porque ya los demonios te conocen y hacen así. Se van a acercar, estás en la caja y alguien viene con un carrito así y se acerca y hace así y se te queda mirando fijamente y llega y retrocede con el carrito y todo y se va para la cola más larga pero lo más lejos posible de ti y mira así de lejos así y tú ya sabes, ese es un demonio que reconoció la presencia del Señor Jesucristo en mí. Hermano, estudie lo que le digo. No se lo crea a la primera, estudie lo que le estoy diciendo. Hay muchos más textos, no sé si podré dárselos mañana, algunos de ellos. Pero lo que me dice la Biblia a mí es que usted y yo no somos pobrecitos, no somos víctimas ni de los demonios, ni de la vida, ni de las circunstancias. La Biblia dice que después de que el Señor nos sacó de las tinieblas, nos libró del dominio, del gobierno de los demonios, y nos hizo gobernadores a nosotros sobre ellos. ¿Qué pasó? Eso es lo que dice la Biblia. Así que la posición del cristiano frente a los demonios es una posición de gobierno. ¿De qué? Claro, dice, reinarán. Es que eso es tremendo, hermano. Lee ese versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí en vida, nosotros podemos ordenarle a un demonio que se vaya. A veces esto suena como fantasía, ¿no? Es por la ignorancia de la iglesia. Sí, esto no es fantasía, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Dios nos diseñó para que en Cristo Jesús nos enseñoreáramos del reino de las tinieblas. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, hollar, pisar, desbaratar, destruir, y sobre toda fuerza del mal, sin que nada te afecte, sin que nada te haga daño, y nada os hará daño, porque Él te dio la posición de gobernante sobre los demonios. Reinarán en vida, léalo por favor y que no se le olvide ese texto. Reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, por Él, no usted solo, no, por Cristo, porque Cristo está en usted. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Siga leyendo, 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Qué bueno, qué importante que usted entendiera que Jesucristo venció a los demonios y te entregó la victoria a ti. Colosenses capítulo número 2. ¿Sabe una cosa? Yo apunté una cantidad de textos bíblicos aquí y la gran mayoría el Señor me los ha acordado ahora que estoy hablando con usted. Colosenses capítulo número 2, porque es que para esto hay muchas pruebas bíblicas, para lo que le estoy diciendo. Capítulo número 2, versículo número 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud, todo el poder de Dios, de la deidad.
Y vosotros estáis completos en Él. Diga, yo soy completo en Cristo. Otra vez, yo soy completo en mi Señor Jesús. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Él es el jefe. ¿Sí o no? Y si Él está conmigo, ¿quién manda? ¿Quién manda? Usted. ¿Quién manda? Usted. ¿Por qué? Versículo número 15. Después de lo que leímos del acta de los decretos. 15. Y despojando a los principados y a las potestades, ¿sabe qué es despojarlos? Les quitó, les arrebató. Despojarlo, cuando a alguien lo roban, lo despojan del celular, lo despojan de la cartera, de la billetera, lo despojan de las zapatillas. Pues déjeme decirle que nuestro Señor Jesucristo despojó a los demonios de la autoridad que tenían. ¿Sí lo entienden, no? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esa victoria te la dio Dios a ti te la dio. Entonces cuando usted se levante en la madrugada, así como con los pelitos de punta, es usted que puede, ¿no? Tener los pelitos de punta. Así como, no le dé miedo, hermano, no le dé miedo. Mi primera experiencia fuerte con los demonios fue en el año 2002. En el municipio de La Unión, Valle del Cauca. Llegué antes de las 5 de la mañana a hacer el devocional a la congregación y yo empecé a sentir que me rodeaban mucha gente, mucho, y como que del techo iban bajando y yo percibí que eran demonios. ¿Y sabe qué? La puerta estaba ajustada, abierta pero ajustada. Y yo pude percibir una voz que me dijo, corra. Y ganas no me faltaron. Era una presión tan tremenda, hermano. Y unas ganas de que me diera miedo, que donde yo lo aceptara, el miedo habría sido terrible. ¿Sabe qué hice? Quebrantando las reglas que me habían enseñado, porque a mí me enseñaron a no reprender demonios de rodillas, que porque era arrodillársele a los demonios, que cuando sintiera la presencia de los demonios, que nunca me fuera a arrodillar. Cuando yo siento eso, le digo al Espíritu de Dios, ¿qué hago? El Espíritu de Dios me dice, arrodíllate y alaba. Yo me arrodillé y empecé a declarar la grandeza de mi Señor Jesucristo. Empecé a declarar el poder, la autoridad. Empecé a recordarle a esos demonios que Jesucristo los había vencido en la cruz, que Él derramó su sangre para que yo fuera limpio, santo y que no tenían ningún derecho sobre mi vida. Se fueron. Pero en eso fueron como 20 minutos, hermano. Y para mí fue así. Y yo aprendí ese día, hermano, que es muy fácil que al cristiano al percibir una presencia demoníaca le dé miedo, porque yo lo sentí. Y me puse a estudiar en ese año, en ese tiempo. Me puse a estudiar. ¿Qué podía esperar yo? Que me hicieran los demonios como hijo de Dios. Porque lo que oía, hermano, era que no, el diablo se me levantó, no, el diablo me atacó, el diablo me quitó el empleo, el diablo me le fracturó una pierna a un hijo, el diablo se me llevó la mujer, el diablo. Y me encontré con esto. Oremos más bien. Espero que usted se inquiete a seguir estudiando, ¿sí? Que pueda usted llegar a estar seguro de quién es delante de los demonios. A los días me desperté, propósitos de Dios. A los días me desperté y yo sentía que alguien me jalaba la cara. Y el Espíritu de Dios me dijo, ¿qué vas a hacer? Es un demonio. ¿Así? Entonces yo le dije, en voz bajita, le dije, demonio, si no te vas, te voy a atar y te voy a enviar a lo profundo del abismo.
Hermano, y eso fue como un aire recio, porque estábamos viviendo en un cuartico, en un cuarto de la ciudad de allá, de la Unión Valle. No tenía vidrio la ventana, tenía una mecha, tenía una tela ahí. Y cuando yo le dije, demonio, si no te vas, te ato y te mando a lo profundo del abismo, esa tela, esa cortina se levantó. Y ya. Yo me volví a acostar a dormir. Pero porque ya había creído a esto, hermano. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.